Hay mucha gente que lo que le diría a Assange es esto precisamente, ¿vale? Pues si eres inocente, ¿por qué no vas a Suecia? Lo pruebas y se acaba ahí. No estamos en esa pelea absurda que además impide que Wikileaks esté trabajando en lo importante, lo que realmente hace bien, que es lo de desvelar los secretos de los poderosos, ¿no? Desde mi punto de vista, Correa no creo que sea el mejor compañero de viaje para el futuro de Julian Assange. Assange no es un terrorista, pero Suecia tampoco es una dictadura y tampoco el presidente Correa es el mejor exponente de la defensa de la libertad de expresión en América Latina. Es una investigación por supuestos abusos en Suecia, pero es muy difícil desligar todo este tema de lo que significa Assange, de lo que significa Wikileaks y lo que significó la publicación de informaciones sensibles como hizo Wikileaks en el pasado. Por lo tanto, creo que todo está envuelto en circunstancias que complican aún más el tema. Y bien, vamos al segmento que todos esperan cada sábado. La libertad de expresión ya es de todos. Adelante. La verdad. Solo la verdad. Nada más que la verdad. Exijamos la verdad. Merecemos la verdad. La libertad de expresión es de todos. Por un verdadero Estado de Derecho y no de opinión. Hoy en día no puede creerse nada de lo que publican los periódicos. La verdad misma se hace sospechosa cuando aparece en ese vehículo contaminado. Solo quienes están en situaciones de confrontar los hechos que conocen con las mentiras del día pueden saber hasta dónde llega ese estado de desinformación. Un hombre que jamás mire un periódico estará mejor informado que quienes los leen. Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. Carta a John Norwell. Washington, 11 de junio de 1807. ¿Qué dirá la CIP? Thomas Jefferson, enemigo de la libertad de expresión. Uno de los principales mentalizadores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Un documento bellísimo, adelantado para su época. Enemigo de la libertad de expresión, porque criticaba a los periódicos de su época. Y la cosa sigue igual o peor. ¿Por qué no ha reaccionado la humanidad? Porque estamos ante un poder muy fuerte, que tiene mecanismos de defensa. Criticarlo es criticar la libertad de expresión. Por favor, criticar al rey era criticar a Dios y nos manteníamos en la colonia. ¿Se acuerdan o no? Aprendamos de la historia. Ahora, criticar estos negocios dedicados al business de la comunicación es criticar la libertad de expresión. Absurdo. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son estos negocios muchas veces sin escrúpulos, inmorales, que se dedican a la comunicación. Son dos cosas distintas, compatriotas. Bien, y veamos ejemplos de esto, ¿no? Y de los intelectuales orgánicos a la extrema derecha, como lo llamó Raúl Vallejo. Veamos al inefable Mario Vargas Llosa, en su editorial en el periódico El País de España. Él tiene una fijación conmigo. Yo no conozco a Mario Vargas Llosa, pero pasa criticándome y hablando de mí. Ya le voy a mandar una foto con dedicatoria para que no tenga tanta fijación, para que se preocupe de otras cosas. En todo caso, qué cantidad de tonterías que habla este pobre hombre, mostrando su ignorancia y su mala fe y sus contradicciones. Veamos lo que dice ahora sobre Julian Assange y sobre los Wikileaks, y veamos lo que decía hace un tiempo el propio periódico donde este sujeto escribe, para que vean la doble moral y dónde está la hipocresía. Adelante. Julian Assange en el balcón. Mario Vargas Llosa, este fin de semana en diario El País de España. El señor Assange no es en la actualidad una víctima de la libertad de expresión, sino un prófugo. Ahora Assange es el malo de la película porque Ecuador decidió otorgarle asilo diplomático. Y entonces se escribe que la información de Wikileaks mostró, aparte de una chismografía menuda, burocrática e insubstancial, abundante material que justificadamente debe mantenerse dentro de una reserva confidencial. Parece que Vargas Llosa
No sabía que Diario El País, hasta hace poco, se jactaba de ser parte del selecto grupo de 5 diarios que a nivel mundial publicaron en exclusiva los cables de Wikileaks. Entonces, en Diario El País se leía, por ejemplo: Wikileaks revela de forma exhaustiva, como seguramente no había sucedido jamás, hasta qué grado las clases políticas en las democracias avanzadas de Occidente han estado engañando a sus ciudadanos. Y Diario El País decía que asume el reto de revelar lo que el poder oculta. Diario que por lo demás hasta recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por los papeles de Wikileaks. Era la recuperación del papel de contrapoder que le correspondió a la prensa. Claro, en el 2010, Assange era el hombre que hacía temblar al Pentágono. La información libre, los secretos destapados, la transparencia, toda la información secreta debe estar a disposición del ciudadano. En el editorial de Vargas Llosa se escribe que, en las actuales circunstancias, no hay razón alguna para considerar a Julian Assange un cruzado de la libertad de expresión. Aunque para Diario El País, Julian Assange era el último héroe del periodismo combativo, porque así lo calificaron los periodistas de El País, que lo entrevistaron en exclusiva, por primera vez en octubre del 2010. El adalid del periodismo combativo. Y se decía que el enjuiciamiento de Assange tendría consecuencias para la libertad de prensa. Las revelaciones de Wikileaks son el mayor acontecimiento periodístico de los últimos años. Javier Moreno, director de Diario El País en febrero del 2011. El mismo diario en donde Vargas Llosa escribe ahora que Assange comenzó como un oscuro ladronzuelo de la intimidad ajena. Mario Vargas Llosa. Hipocresía comprobada. Los medios de información aumentan la confusión. Que tiene que hacer mérito pues ante los patrones del norte este pobre hombre, ¿no? Pero miren la inconsecuencia y la inconsistencia. Ahora es un vulgar ladronzuelo, cuando antes era el héroe que desnudaba el lado oscuro del poder. Y yo hasta ahora comprendo una cosa, y si ustedes me ayudan a comprenderla, se la agradeceré muchísimo. Nadie me ha podido responder esto, ni periodistas profesionales. Se lo pregunté a Gestoso en su programa el día de ayer. Si el delito, entre comillas, Assange no robó información, la sustrajo el soldado Manning y se la pasó a Assange. Entonces se lo acusa a Assange de divulgar información sensible. Pero Vargas Llosa lo llama ladronzuela, etc. Bueno, ¿y los periódicos que publicaron los Wikileaks no divulgaron la misma información? Entonces, ¿por qué se persigue a Assange? ¿Por qué se insulta a Assange? ¿Por qué se lo quiere enjuiciar a Assange? Y no a los periódicos que también divulgaron esa información. El que encuentre la respuesta me la escribe, por favor, en Twitter, me manda una cartita o algo, ¿eh? La respuesta es, señores, el poder mediático, dejémoslo intacto. Pero este hombre sí, aplastémoslo porque osó desafiar el sistema. Y por si acaso, El País también habla ahí algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que la prensa retoma su rol de contrapoder. ¿Quién le ha dado ese rol? Si es un contrapoder, ya está asumiendo un rol político. Entonces, que reciba respuestas políticas, pero hay atentado a la libertad de expresión. Yo les pregunto, esta es una grande reflexión. ¿Es que la prensa es un contrapoder? ¿Quién lo eligió contrapoder? ¿Qué legitimidad democrática tiene? El haber tenido dinero el dueño para comprar una imprenta. Estas son las verdades absolutas que no se pueden discutir, pero por supuesto que se puede discutir. Es que la prensa debe ser un contrapoder. Y si es un contrapoder, ¿cuál es el contrapoder del contrapoder? Y si es un contrapoder, ya entra en el juego político. La política es analizar las relaciones, lo que tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces, ellos se autoproclaman contrapoder del poder político, que aunque sea, tiene legitimidad democrática. ¿Qué legitimidad tiene el poder mediático? Que no sea el billete para haber comprado una imprenta, una radio o un canal de televisión. Estas son las cosas que debe discutir la humanidad. Si la prensa puede jugar un rol político siendo contrapoder, ¿qué legitimidad tiene ese contrapoder? O tiene que limitarse a dar información objetiva, veraz, verificada, a lograr esta comunicación social adecuada, objetivamente, sin meterse en los juicios de poder.
en los juegos de poder, perdón. Estas son una de las cosas que tenemos que debatir, pero ya cuestionar esto es atentado a la libertad de expresión. Superemos estos tabúes, compatriotas. Bueno, otra cosa importante, cuidado, prohibido olvidar. El pasado 19 de marzo, en una entrevista en Televisión Española, el presidente ecuatoriano Rafael Correa consiguió abordar uno de los temas blindados por la censura mediática, el de la naturaleza antidemocrática de los grandes medios de comunicación privados. Ya váyanse, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etcétera, y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor, no nos engañemos, entendamos lo que vive América Latina. De los 7 canales nacionales de televisión, 5 pertenecían a la banca. ¿Usted se imagina si queríamos regular a la banca para que no ocurran los excesos que ocurrieron aquí en España y que nos ha llevado a esta crisis? Teníamos a todos los canales de televisión en contra. Hay conflictos de intereses. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Por vez primera en muchos años, la audiencia de este canal público pudo escuchar una crítica al sistema global de medios de comunicación y a su contradicción esencial. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto, el lucro, el bolsillo y la comunicación social. La directora y presentadora del programa Los Desayunos de Televisión Española, Ana Pastor, claramente incómoda ante las respuestas de Correa, asumió en la entrevista un papel de defensora del sistema mediático. Entrando varias veces en discusión con el entrevistado, la periodista le respondió que en los medios prima la profesionalidad por encima de los intereses económicos y políticos. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos incluso lo profesional. Nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo. Alguna vez se fracasa. Sí, pero siempre, ya le digo, intentamos hacerlo desde lo profesional. También en defensa del establishment mediático, Ana Pastor y la presentadora de la tertulia posterior argumentaron la existencia de medios de referencia internacional, supuestamente serios y prestigiosos, una especie de jueces imparciales como el diario New York Times, a pesar, recordemos, de su defensa de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el mundo y de haber jaleado invasiones militares como las de Irak, Afganistán o Libia. ¿Cómo entiende que el New York Times, el editorial, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Bueno, de hecho, Ana Pastor le estaba poniendo ejemplos de medios mundialmente serios, como es el New York Times, y sin embargo ponía en duda absolutamente todos los argumentos que ahí salían, ¿no? La venganza contra el entrevistado vino inmediatamente después de acabar la entrevista. Un panel de 3 tertulianos de medios privados más la presentadora dedicaron todo el resto del programa a condenar, los 4 sin excepción, las palabras del presidente Correa. Una muestra de lo que hoy entiende por pluralidad de ideas un medio público de Europa. Es un político populista, evidentemente sí se ve que los medios de comunicación le molestan mucho, ¿no? Me puse en el lugar de un periodista ahora mismo que trabaja en Ecuador y entendería perfectamente que a partir de ahora tengan miedo a ejercer el derecho a la libertad de expresión. Tiene una visión demasiado censuradora, ¿no? del papel que cumplen los medios. Pero a mí el discurso que él hace, insisto, me parece peligroso. Terminado el programa, no tardó en activarse la maquinaria de la manipulación, alrededor principalmente de las palabras críticas de Rafael Correa hacia la organización Human Rights Watch, que la presentadora Ana Pastor trató de presentar como otro juez internacional imparcial y respetable. Correa hizo un interesante análisis, también insólito en un gran medio, sobre el sometimiento a intereses privados y el carácter antidemocrático de algunas grandes ONGs. Human Rights Watch. ¿Usted sabe, por ejemplo, cómo se financia Human Rights Watch? ¿Usted sabe a qué políticas obedece? Entonces es uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Legitimamos
organizaciones no gubernamentales sin ningún asidero democrático. Satanizamos la política. Se quiere hacer política del sector privado, en la parte económica, privado con fines de lucro, en la parte supuestamente derechos sin fines de lucro. Es un grave problema en nuestro tiempo. Rescatemos la política. El presidente ecuatoriano habló entonces con ironía sobre la financiación de la ONG Human Rights Watch. Con otros gobiernos como el norteamericano. Lo financia la hermanita de Caridad, el cartel de Sinaloa. ¿Qué interés? Pero este tono irónico de su respuesta al parecer no fue entendido por Ana Pastor, quien posteriormente en su cuenta de Twitter publicaba que Correa había afirmado que a Human Rights Watch lo financia el cártel de Sinaloa. Recordemos, un grupo mexicano vinculado al tráfico de droga. Durante la propia emisión de la entrevista, que era grabada, el programa colocó incluso un título en pantalla con esa misma frase entrecomillada. Días después, el canal público latinoamericano Telesur explicaba perfectamente lo ocurrido. La periodista que escribió, Ana Pastor, en su cuenta en Twitter, que el jefe de Estado dijo a Human Rights Watch lo financiaba el cártel de Sinaloa. Pero lo que realmente hizo el presidente de Ecuador fue preguntarse. Le dijo, ¿usted sabe cómo se financia a Human Rights Watch? Lo financian las Hermanitas de la Caridad, el cartel de Sinaloa. ¿Quién? Pero la propia organización aludida, Human Rights Watch, engordó la bola de la manipulación. Su director para las Américas, José Miguel Vivanco, declaraba a los medios que las palabras de Correa eran un disparate irracional y una muestra de su intolerancia a la crítica. Otro elemento de ataque a Correa en los días posteriores a la entrevista fue en su... Señor presidente, estuvimos, como usted ha podido apreciar, en Londres, en la embajada de Ecuador en la capital inglesa. Tuvimos esta entrevista exclusiva en el interior con el editor en jefe. A él no le gusta que lo llamen fundador de Wikileaks, el señor Julian Assange, pero obviamente la prensa que no está de acuerdo, ya sea con la posición de Ecuador, con la posición de él, dicen que tanto el gobierno del presidente Correa o el presidente Correa y el señor Assange se están usando mutuamente. Y eso fue lo que le preguntamos a él. Esto fue lo que nos contestó. La prensa que lo está criticando a usted o está criticando a Ecuador, según lo que uno lea, sostiene que Julian Assange está usando a Ecuador para sus intereses personales. Y Ecuador está usando a Julian Assange para los intereses políticos del presidente Correa. ¿Usted está usando a Ecuador o siente que Ecuador lo está usando a usted? No siento para nada que hemos sido usados. Tenemos valores en común. También tenemos en común los grupos que nos afectan negativamente y que afectan negativamente al Ecuador. De modo que incluso podemos ir más allá. Vayamos directamente a lo personal. Yo soy alguien, y esto ha quedado establecido, que está bajo persecución política de los Estados Unidos y de sus aliados. Es un hecho reconocido en el cual tuvimos que trabajar mucho para darle al gobierno del Ecuador evidencia tras evidencia acerca de este hecho. Ellos la evaluaron y están en lo cierto. Están en lo cierto que hay una persecución política en curso de mi persona y de nuestra organización. Y eso es suficiente. Pero si miramos en una perspectiva más amplia, Ecuador ha tenido razón en demostrar sus valores en este caso. No solo dándome asilo, sino también dándole asilo a todo aquel que lo amerite y lo necesite en la medida de sus capacidades. En ir más allá de lo esperado para defender mis derechos públicamente. Entonces, señor presidente, ahora la pregunta va para usted. ¿El presidente Rafael Correa está usando a Julian Assange para sus intereses políticos? Porque el New York Times dice, por ejemplo, en un artículo, "It's not about Assange", se trata de Assange. ¿Qué tiene que responder? Pregúntele a New York Times cuál es la capital de Ecuador y ni sabe. Hablan de cosas que ni saben, muestran solamente cuán profunda es su ignorancia y ya causa hasta risa, ¿no? Las tonterías que sostiene. O sea, seguramente nosotros también fundamos Wikileaks porque de ahí se origina el problema. Seguramente nosotros
le dijimos al señor Assange que venga a nuestra embajada, seguramente nosotros dimos a Suecia que pida su extradición, nosotros le dimos a Gran Bretaña que amenace al Ecuador con invadir nuestra embajada. O sea, son ya torpezas de la gente que no tiene argumento. Este caso hubiera sido uno más de los miles de casos de refugio. Ecuador, y escuchen estos jóvenes, deben sentirse orgullosos del país. Es el país con mayor cantidad de refugiados de América Latina, 56.000 refugiados. Y tal vez el país que mejor integra a los refugiados a nivel mundial, reconocido por la ACNUR, etc. Esto hubiera sido un caso más, si no hubiera tenido toda la connotación que tiene por los intereses que están en juego. Pero hemos actuado como el Estado ecuatoriano y particularmente este gobierno, fiel a sus principios humanistas, a los principios constitucionales, a la defensa de derechos humanos, ha actuado siempre. Allí, que básicamente, si hay alguien que ha respetado todos los tratados internacionales en todo esto, ha sido el Ecuador, y que se ha ceñido precisamente a lo que dicen las leyes internacionales. Jorge, créame, y algunos pueden pensar que soy muy duro, pero créame que en base a estas experiencias, cada vez nos convencemos más que Ecuador y América Latina somos los tontos útiles a nivel mundial, porque somos los que firmamos todo, somos los que nos sometemos a todos los acuerdos, a todas las cortes, mientras que los países que dan clases de moral, buenas costumbres, democracia, respeto a derechos humanos, no reconocen nada. Estados Unidos no reconoce la Corte Criminal de La Haya. Estados Unidos no reconoce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, cuando no es reconocido el sistema por parte de Estados Unidos. Inglaterra, Gran Bretaña ha firmado algo más de tratado, pero con una serie de excepciones. No reconoce la obligatoriedad de dar salvoconducto, como es aquí, de acuerdo al Tratado de Caracas, obligación para los países latinoamericanos. Entonces, cada vez que profundizamos más en esto, nos decimos, bueno, a las finales ya no es que somos respetuosos de los derechos, somos humanistas, sino somos tontos útiles, porque nosotros firmamos todo y los países que se creen dueños del mundo y dan cátedra de moral, insisto, y buenas costumbres, no firman absolutamente nada y no reconocen nada. Es un mandato de la cumbre de países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América ALBA, y es una decisión de los 2 estados de Sudamérica. Así que venimos a compartir con nuestros hermanos del continente una posición que consideramos justa, absolutamente justa. No se puede pretender amenazar con la utilización de la fuerza a otro estado, y más aún amenazar con la violación de un principio sagrado, civilizatorio de los últimos años, podríamos decir de los últimos 100 años quizás, como es el respeto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Eso es algo muy grave, que nadie se atrevería a hacerlo por escrito, solamente el Reino Unido. El ataque o la amenaza a un país miembro de esta organización es un ataque a todos los miembros de esta organización. Sabía que tenía muchos latinoamericanos a nuestro favor. Fue una sorpresa placentera. Fue tan uniforme. Eran todos en América Latina salieron a apoyarnos, incluso esos grupos relativamente de derecha en un par de países. De modo que pienso que es muy importante esta solidaridad latinoamericana sobre el tema, y el apoyo para mí es algo muy importante. Eso no pudo haber ocurrido hace 10 años. Pienso que refleja una fortaleza creciente de la integración de Latinoamérica, un asunto mutuo, una defensa mutua de valores compartidos. Cambió entonces Latinoamérica. Es interesante, veo que Julian Assange está muy bien enterado de lo que pasa en América Latina. Sí, yo creo que lo que dice es correcto. Hace 10 años algo así hubiera sido impensable en América Latina. Muchos gobiernos temerosos hubieran agachado la cabeza para evitar retaliaciones comerciales y todas las barbaridades que se hablan. Ahora el apoyo fue unánime, y de gobiernos de derecha, izquierda, centro. Por ejemplo, aquí habló María Ángela Holguín, canciller de Colombia. Usted sabe que es un gobierno de derecha y muy respetado y digno de toda consideración. No salió la intervención de Alfredo Moreno, canciller chileno, que tuvo una actuación realmente decidida, contundente, por la cual estamos muy agradecidos. O sea, el apoyo fue unánime. Realmente esto nos demuestra que esa patria grande se está consolidando. Y así tengamos nuestras diferencias ideológicas, hay consensos mínimos, hay fundamentos comunes: la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la soberanía. Este caso recuerda, por ejemplo, parece por su similitud, lo que sucedió con el ataque
de las fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano a un campamento de las FARC en donde murió Raúl Reyes, porque inmediatamente se reunió el ALBA, se reunió UNASUR, hubo un apoyo significativo de la región. En ese caso, Colombia estaba del otro lado, digamos. Y represento orgullosamente a la Universidad Uniandes de la ciudad del Puyo. Señor presidente, con todo el respeto quisiera saber cuál es su opinión respecto a las críticas que se han venido virtiendo en diferentes medios de comunicación internacionales. Le pongo el ejemplo del diario The Washington Post, que indica que Ecuador ha aceptado a Julian Assange. ¿Por qué? Por causar protagonismo, por darse a conocer con los otros países internacionalmente, para de esta manera, si sucede algo con el presidente Hugo Chávez de Venezuela, que usted tome la posta política y se da a conocer internacionalmente. ¿Qué tanto nos afecta esto a nosotros como ecuatorianos y cuál es su opinión al respecto? Gracias, Paulina, por su pregunta. Un abrazo al Puyo y a la Universidad Uniandes. Bueno, al menos nos divierten, ¿no? Cuando uno está decaído y lee tantas tonterías, porque aunque sea le arrancan sonrisa a quien lo lee, quien entiende la realidad del Ecuador y de América Latina. Pero no sé si el Washington Post fue el que lanzó la hipótesis de que todo esto es planificado, porque hay que reemplazar a Chávez, a Castro. Eso lo dijo Oppenheimer en el Nuevo Herald, y en base al sesudo análisis nada más y nada menos que un Emilio Palacio, ¿no? Imagínense, un enfermo así era director de opinión del principal diario, el más vendido de este país, para que vea con qué calidad de locos uno tiene que encontrarse en estas cosas cada día. En todo caso, esto les demuestra otra cosa también, cómo esa prensa aliada del poder. Es que esto, chicos, si ustedes analizan detenidamente, les demuestra el poder dominante a nivel mundial y cómo es toda una sola. Pueden tener discrepancias, pero cuando se trata de defender los intereses del sistema, de sus privilegios, de grupos, grupales, todos se unen. Entonces ahí tiene el poder político en Estados Unidos, manejado por ciertos grupos, el poder de capital, básicamente capital financiero, y el poder mediático, funcional a los dos anteriores, y parte incluso de los dos anteriores. Entonces, esta gente no busca la verdad, busca defender la posición hegemónica de un país. Y yo no le diría, ni siquiera del país como tal, porque no defienden los intereses de los ciudadanos, sino dirían la verdad. Defienden los privilegios de ciertos grupos de poder y del gran capital. Esa es la lucha. Eso es lo que yo le digo todavía, Jorge, falta para cambiar esa relación de poder, porque ese es un poder inmenso y continúa intacto. Washington Post, esos grandes diarios no están buscando la verdad, por eso dicen cualquier barbaridad. Un diario de Inglaterra nos dijo que aquí había una dictadura izquierdista. Le aseguro que hemos tenido más elecciones que Inglaterra, pero aquí hay una dictadura izquierdista que trata con puño de hierro a los disidentes. O sea, las cárceles de Ecuador están llenas de disidentes políticos seguramente. No buscan la verdad, buscan defender sus grupos de poder, buscan defender sus privilegios, buscan defender su hegemonía. Y esa es la gran lucha civilizatoria del siglo XXI, cambiar esa relación de poder. Y vuelvo a lo que manifestamos hace un momento, creo que todavía nos falta bastante camino por andar para lograr aquello. Nos falta bastante camino en el programa, señor presidente. Otro estudiante de la universidad, adelante, por favor. Compañeros universitarios, Jorge, buenas noches. Señor presidente, un saludo fraterno. Mi nombre es Estefanía Carvajal, representante de la Universidad Metropolitana, y mi pregunta es la siguiente. Señor presidente, ¿cree usted que Ecuador se ha excedido en su intervención para proteger a Assange al punto de poner en riesgo la seguridad y el prestigio del país? Tal vez, como dicen empresarios, perjudicar relaciones comerciales. ¿Cuál es el límite de su intervención? Y para terminar mi pregunta, si un ciudadano ecuatoriano común estaría en la misma posición, ¿Ecuador lo defendería con la misma intensidad y recursos? Bueno, yo no sé dónde saca todos los adjetivos, ¿no? Intensidad, recursos. Nosotros hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Nosotros no es que le dijimos al señor Assange vaya a nuestra embajada, él lo escogió. Y hemos analizado el caso durante 2 meses, hemos agotado todo el diálogo, como le había dicho, seguimos abiertos al diálogo, todos los recursos. Pero yo no concuerdo con usted que esto ha desprestigiado al país. Eso es el discurso de la prensa corrupta, de los grupos de poder que atentan contra su propio país.
si eso conviene a sus intereses, ¿verdad? Yo creo que esto ha prestigiado mucho al país, no es lo que hemos buscado, lo hemos hecho indiferentemente de las circunstancias internacionales, etcétera. Actuamos en función de principios, no en función de circunstancias, oportunidades, etcétera. Pero yo creo que es lo contrario. Esto ha dado mucho prestigio al país. Y usted repite un discurso muy peligroso y con todo cariño, me apena mucho que lo escuche, tal vez solo está siendo de interlocutora, pero ojalá no sean convicciones de una persona tan joven como usted, que creo que en la raíz de los males del mundo actual, mercantilizar todo, el neoliberalismo, el predominio económico, mercantilista, sobre todos los aspectos de la vida, ha reducido la vida humana a un estado de pérdida y ganancia. ¿Cuánto ganamos y cuánto perdemos en términos de dólares? Se mercantilizan todas las dimensiones de la vida social, de la vida personal, y eso es un error gravísimo. Eso hace que perdamos principios, valores. Hay cosas que son no negociables, independientemente de las aberraciones que se pueda dar, porque es una aberración que nos amenacen con represalias comerciales por dar asilo político a un ciudadano que así lo ha pedido. Pero incluso si ese fuera el caso, que es inadmisible, intolerable, y ustedes jóvenes deberían ser los primeros en rechazar esa prepotencia de amenazas con retaliaciones comerciales por ejercer nuestra soberanía y dar asilo a un ciudadano australiano. Pero incluso si ese fuera el caso, no dudaríamos un momento en, si se vuelve a repetir la ocasión, con las mismas circunstancias, en otorgar ese asilo, porque nosotros no actuamos en función de cuánto se gana o cuánto se pierde en términos de dólares. No se comercia con los derechos humanos, no se comercia con la soberanía, se actúa en función de principios y haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho. Ratificamos plenamente nuestra actuación y rechazamos esas barbaridades que vienen de determinados grupos, que íbamos a actuar diferente porque ahora nos va a castigar los Estados Unidos quitándonos la TPDA. ¡Qué vergüenza! Y ustedes jóvenes deberían ser los primeros en rebelarse ante tanta prepotencia. Repetimos entonces, señor presidente, que los estudiantes y la audiencia de las universidades invitadas esta noche están generando un debate a través de la red social Twitter con el hashtag de Frente con Gestoso. Lo invito a hacer entonces. Las dobles morales que también las atraviesan y nos ha dado cuenta entonces de que estas relaciones internacionales son profundamente asimétricas. ¿Cree, señor presidente, que Wikileaks es un aporte a la comunicación y a la libertad de expresión? Bueno, yo creo en la libertad de expresión sin condiciones, pero como toda libertad, con los límites que reconocen los tratados internacionales, que es la seguridad del Estado y la intimidad y reputación de las personas. Dentro de ese marco, sin condiciones, la libertad de expresión, y mientras más transparencia, más información haya, mejor. Y el que nada debe, nada teme. Porque aquí se ha dicho, por ejemplo, qué pasa si eso se hacía al gobierno ecuatoriano. Ha habido críticas de que si se atacaba a Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿qué hubiera hecho? Oiga, se han publicado centenas de miles de Wikileaks, donde hay información sobre los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, y no han podido demostrar absolutamente nada. Por el contrario, la prensa ecuatoriana manipuló de tal manera los Wikileaks que publicó solo lo que pretendía que hiciera daño al gobierno y se derrumbaron pronto sus mentiras. Y ocultó, por aquí tengo el libro, las barbaridades. Este es un libro de dos periodistas argentinos, ya lo he presentado en este programa, Wikimedia Leaks, las barbaridades que, por ejemplo, predicaban a la prensa. Por ejemplo, aquí hay un Wikileaks que dice: el hecho de que la prensa se sienta libre para criticar al gobierno, pero no a un banquero fugitivo, y los negocios de su familia revelan mucho sobre dónde reside el poder del Ecuador. Esto lo dice el poder en Ecuador. Esto lo dice un Wikileaks, manifestando claramente la manipulación de la información que hace la prensa. Entonces no publicaron los mensajes que perjudicaban a los medios de comunicación, que denunciaban a los comensales de la embajada, a los informantes de la embajada. Entonces se manipuló esta información. Nosotros no tenemos nada que temer, así que mientras más información haya, mejor. Pero yo tengo una duda y espero que usted me ayude a superar mi ignorancia, querido Jorge, porque usted es periodista profesional, ¿no? Se lo persigue a Assange, se lo critica por haber difundido. Él no robó la información, la sustrajo el soldado Manning y se la pasa a Julian Assange. Entonces se lo acusa a él de haber difundido información confidencial.
Pero en verdad lo que lo difundieron fueron los medios de comunicación, que la compraron a Wikileaks para hacer negocio. ¿Por qué no se acusa a esos medios de comunicación? Pero perdónenme, ¿en qué está mal mi lógica? O sea, ¿quiénes difundieron los Wikileaks? ¿Solo Julian Assange o todos los periódicos que compraron esa información y la publicaron? Para aclarar un poco entonces, señor presidente, lo que usted está diciendo, él nos explicaba lo siguiente. Pero no me contesta, pues, usted es periodista. Voy ahí porque hay que ponerlo un poco en contexto. Él dice, la información me llegó. Sí. Yo ni la salí a comprar ni la salí a buscar. Me la mandan por un sistema de un código especial. Él no roba la información. En absoluto. Ya. Él la da a difundir a través de los grandes medios de comunicación, elige uno por país. Por ejemplo, elige el del New York Times. El propio New York Times. Sí. El New York Times se reúne, decide qué información que da Julian Assange van a publicar. Aparentemente hay directamente relaciones con el Pentágono, con la Casa Blanca, para publicar lo que ellos quieren. Es decir, no se publica todo. Assange desde un principio no quiere difundir todo. Pero en Inglaterra se publica en The Guardian, y un periodista de Guardian comete el error o la infidencia de publicar el password, el código secreto que le daba Assange a los diarios para tener acceso a información. Cuando publica el código secreto, Assange se da cuenta que todo el mundo puede entrar. En ese momento libera toda la información, y en ese momento sale a relucir toda la información de los Estados Unidos que el New York Times todavía no había publicado, y allí se arma la gorda. Ya, pero Julian Assange es el terrorista, el hacker, el pirata informático por divulgar información. Él no la divulga los medios de comunicación. ¿Por qué no se enjuicia a New York Times, no se enjuicia a The Guardian, no se enjuicia a todos estos medios? Ahí sí que por hacer negocio, porque son negocios con fines de lucro, publican esa información. No lo entiendo. ¿Y le dio la oportunidad a esos medios? ¿Por qué Julian Assange es culpable y no los medios que publicaron por los Wikileaks? Y esos medios también, él dice... ahora ¿O saben que los medios son parte del argolla y solo iban a publicar lo que convenía al poder? Él lo dice claramente, él lo afirma claramente, que son parte del problema y no la parte doble de la moral solución. Y el terror al poder mediático. Entonces, señor presidente, ¿cómo piensa usted que es esa línea fina que separa, digamos, la divulgación de secretos de Estados con la libertad de prensa? No, pero claramente todos los tratados ponen como límite a la libertad de expresión información que ponga en riesgo la seguridad del Estado. Si eso ocurría en Ecuador y se sustraían información que ponga en riesgo la seguridad del Estado, probablemente se lo procesaba judicialmente, pero con un justo proceso. Y aquí no hay pena de muerte, aquí no hay cadena perpetua, y aquí no hay pretextos, ¿no?, para llegar a otros fines, no hay persecución política. Aquí se persiguen no personas, sino delitos. Si se cometió un delito, se hubiera juzgado de acuerdo con la ley, con el debido proceso, y le insisto, aquí no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Ni tortura. Fíjese lo que tiene que decir, señor presidente, esa compleja relación, como decíamos, de Wikileaks y los grandes medios de comunicación internacionales que, según Mark Weisbrot, revela celos y también revela rivalidades. No creo que los medios internacionales realmente apoyaron mucho a Assange, en absoluto. Ellos han estado en su contra durante mucho tiempo y realmente han creado en los Estados Unidos, al menos, y en la prensa internacional, una imagen de él como el villano. Y esto es irónico porque después de todo, ellos debieron haberlo defendido como alguien que está luchando por la libertad de prensa y el derecho del público a la información. Y creo que los medios están de alguna manera resentidos porque él Wikileaks produjo más primicias de lo que habían logrado en 30 años y lo hizo en muy corto tiempo. Así que existen este tipo de resentimientos. Pero pienso también que la prensa internacional tiende a ponerse del lado del gobierno de los Estados Unidos cuando está siendo fuertemente criticado. Y esto fue bastante fuerte. Quiero decir que estos eran documentos que hacían verse muy mal al gobierno de los Estados Unidos y a su política externa. En uno de los programas que hablábamos aquí de libertad de expresión, tuvimos la declaración de Alex Main, que él representa a la organización que se llama CEPR, the Center for Economic and Policy Research, y él afirmaba que hay una clara relación entre el Departamento de Estado o el Congreso de los Estados Unidos y los temas que le sugieren esos dos organismos a la prensa de los Estados Unidos, de lo que se habla y de lo que se deja de hablar. Y de alguna forma lo que está diciendo precisamente Mark Weisbrot es
esa relación. Entonces mi pregunta, señor presidente, cuando los estadounidenses dicen que es el paraíso de la libertad de expresión, ¿están en lo correcto? Están equivocadísimos, son diariamente manipulados. La única dictadura, la mayor dictadura que existe a nivel mundial es la dictadura mediática. Lo que creemos los ciudadanos, de personas que ni conocemos, lo que pensamos, lo que conocemos, lo que vamos a conocer, depende de lo que nos quieran decir o callar estos negocios dedicados a la comunicación. Usted se da cuenta de la vulnerabilidad de la sociedad actual. Es uno de los grandes desafíos mundiales, hablar sin temor de esa dictadura, sino que nos han bombardeado, nos han acorralado, en el sentido de que criticar a estos negocios dedicados a la comunicación es criticar a la libertad de expresión. Eso me recuerda a la época de la colonia, cuando criticar al rey era criticar a Dios, y así nos mantenían colonizados y con la cabeza agachada. La humanidad tiene que liberarse de esto, tiene que darse cuenta bajo qué influencia está. Y este caso de Wikileaks nos ha demostrado bastante bien los límites de la tan cacareada, más que libertad de expresión, libertad de prensa. Sí, hay matices dentro del sistema, pero cuando alguien quiere atacar el sistema, como Julian Assange, se unen todos porque son parte de la misma argolla, poder mediático, poder político, poder económico, poder financiero, para aplastar a ese que osó desafiar al sistema. Es lo que pasa en Ecuador. Nosotros no somos parte de esa argolla de poder que siempre ha pisoteado a nuestro pueblo, a nuestra gente, que siempre ha dominado nuestro país. Poder mediático, poder económico, los banqueros, las mafias políticas, y por eso se unen todos para tratar de destruirnos, porque aquí está existiendo un cambio en las relaciones de poder. Esto nos demuestra claramente que ocurre también en otros países como Estados Unidos. Cuando Julian Assange pone en peligro el sistema, todos se unen para aplastar a Julian Assange. Matar al mensajero. Y esto es lo que tiene que decir el mensajero, precisamente, Julian Assange, respecto a cómo reacciona frente al ataque de los medios. Cuando este tipo de acusaciones están flotando por ahí en los medios, no puedes responder. ¿Por qué no? Porque es como luchar contra un cerdo, ¿sabes? Te cubres íntegramente de lodo. Y eso solo beneficia a las personas que te están lanzando el lodo. Si respondes, tú te inmersas en esa situación, legitimas las acusaciones infundadas que se han hecho en tu contra. ¿Cree entonces, señor presidente, que luchar contra el poder de los medios es como luchar contra los cerdos? ¿Como dice Assange? En parte sí. Y si luchas contra los cerdos te vas a enlodar. Y a los cerdos les gusta el lodo, a la gente decente no. Mira, aquí hay cosas impresionantes, o sea, cómo son capaces de destruir la honra de las personas. Ahorita está bajo ataque el presidente del Banco Central del Ecuador, y probablemente las órdenes vienen de afuera, porque fue uno de los que lideró las negociaciones con Irán. Con Irán, qué horror. Estados Unidos comercia $200 millones anuales, exporta a Irán, pero que nosotros queramos vender bananas, rosas, es un pecado. Entonces no se imagina la campaña de desprestigio, por más que se aclara, la vuelven a repetir. Todos los años, por ejemplo, para darle un ejemplo joven, $25 millones gastó el gobierno en publicidad. Señores, es el valor comercial, la tercera parte, 8 millones. Y ahí incluyen hasta las empresas públicas como CNT. Imagínense una empresa de telecomunicaciones que tiene que competir con dos monstruos como Movistar y Claro, que no gasten publicidad. Vea pues cuánto gastan Movistar y Claro, o Porta o Claro es que se llama, ¿verdad? Pero así es como manipulan todo. Y usted sabe que los medios de comunicación tienen 3 clases de noticias. Las que ven cuando publican y son verdaderas para decir que hay libertad de expresión. Las que callan porque perjudican sus intereses, y las que se inventan para atacar a los que no se someten a su poder. No nos engañemos, por favor. Lo que se refiere también a los medios internacionales, hay por lo menos algunos analistas que dicen que lo que se refiere a América Latina, la cobertura no es exactamente de neutralidad. Esto es lo que dicen. Alrededor de América Latina, la prensa de los Estados Unidos sigue muy ávidamente al Departamento de Estado de Estados Unidos, de modo que el Departamento de Estado ha tenido una oposición consistente en contra de todos los gobiernos de izquierda de América Latina. Quiero decir que son un poco más amables con Brasil, Perú, Argentina. Recibe una dura prensa en los Estados Unidos, al igual que Bolivia y Venezuela. Por supuesto, recibe la peor, debido a que es el blanco principal del gobierno de los Estados Unidos. De modo que es normal que Ecuador reciba una dura prensa en Estados Unidos. Quiero decir, obviamente hay cosas que pueden hacer.
Es muy difícil vencer a unos medios que realmente, en este caso, tienen la misma agenda como el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una inconcebible intromisión absurda, paranoica y perversa intromisión de un diario que pretende hablar de políticas de Estado, de un Estado como los Estados Unidos, y hacerle una advertencia a otro país, que en este caso es el Ecuador. ¿Con qué atrevimiento? ¿Con qué atrevimiento el Washington Post hace un editorial como el que hizo? Un diario no debería meterse, digamos, en estas cuestiones. ¿Se puede detectar a nivel del gobierno que pudiera haber alguna relación entre los grupos de poder, como usted se refiere, que no le interesa que se hable bien de los logros, por ejemplo, de su gobierno y las críticas que vienen desde el norte de lo que está pasando en Ecuador? ¿Hay alguna conexión? Pero por supuesto. Oiga, yo nunca he visto tanto espíritu de cuerpo como en estos negocios dedicados a la comunicación. Ahí se unen todos para destrozar al que osó contestarles, al que no agachó la cabeza. Luego de destruir a ese audaz, a ese atrevido, ahí sí arreglan los problemas entre ellos. Es impresionante cómo ahí sí desbaratan todas las reglas del periodismo, como el contrastar la noticia. No, pero cualquier barbaridad que lanzan los medios de aquí porque están contra el gobierno, lo recoge. Parecen recolectores de basura la prensa internacional y la repiten sin ninguna verificación, etc. Es impresionante. Y le insisto, ahora somos nosotros los dictadores. Este gobierno que ha ganado 8 elecciones seguidas, ha tenido 3 consultas populares en un nuevo estilo de democracia directa, reduce la pobreza, la inequidad, defiende la soberanía del país. Nosotros somos los dictadores. Vaya, vea pues lo que hacía la prensa latinoamericana con la dictadura de Pinochet. Entonces es una doble moral, es vergonzoso lo que tenemos que enfrentar. Julian Assange, en un programa que se llamaba The World Tomorrow, lo entrevistó usted vía internet, sí. Y cuando se están despidiendo, usted le dice, bienvenido al club de los perseguidos. ¿A ese club pertenecen ambos? ¿Tienen eso en común? Pero por supuesto, hay algunas cosas en común, ya a nivel individual, incluso como gobierno, con Julian Assange. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana es iconoclasta, ha derrumbado ídolos, ¿no?, con pies de barro. Está cambiando las relaciones de poder. Yo creo que eso también ha hecho en parte Julian Assange. Y por supuesto, pues Julian Assange es perseguido y nosotros somos perseguidos por los poderes que están siendo derrotados y no quieren perder su privilegio. Pero están debilitados, pero siguen siendo poder. Antes la prensa aquí sacaba y ponía presidentes. Ahora hace daño, pero ya no desestabiliza a un gobierno con la credibilidad y el apoyo popular como el de la Revolución Ciudadana. Pero hace daño, desinforma. Cada día nos despertamos, ¿qué nuevo invento tendrá la prensa? Trata de destruir honra, se mete con nuestras familias, se mete con las personas. No se mete ya con programas de gobierno, ideología, trata de destruir a las personas. Entonces es vergonzoso lo que está pasando en Ecuador, y no solo en Ecuador, lo ha dicho el periodista norteamericano, en los gobiernos progresistas de la región, porque no quieren que nada cambie en nuestra América, que sigamos siendo la región más inequitativa del planeta, que siga habiendo miseria generalizada. ¿Por qué? Porque ellos se han beneficiado de esa situación. Ellos han sido los que han mantenido el poder, independientemente de quién gane las elecciones, y quieren continuar con esa situación. Pero para que cambie nuestra América, tiene que cambiar esa relación de poder. Están siendo derrotados, pero siguen siendo poder. Hacen daño, pero ya nos ponen y quitan presidentes. Por ejemplo, dentro de las grandes críticas que se están haciendo precisamente a usted y a su gobierno, aparece, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el famoso escritor peruano, que obtuvo un premio Nobel. Tiene que hacer mérito ante sus patrones del norte, pues entienda eso. Y dice, por ejemplo, que Assange y Correa, así lo pone él, son tal para cual. Y las críticas que surgen aquí en el país y en el exterior, dice, el presidente Correa es la madre de todos los hipócritas, porque resulta que pregona la libertad de prensa y aquí adentro hay persecución, hay encarcelamiento de periodistas, esto es una dictadura, bueno, etcétera, etcétera. Vamos viendo quién es el hipócrita, que me diga un periodista encarcelado, para ver quién es el hipócrita, para que América Latina sepa quién es el hipócrita. Hay persecución, que me diga, o sea, aplicar la justicia a un periódico, a un periodista, es persecución. O sea, ¿cuál es la ley que dice que están por encima de la ley? Entonces Inglaterra está persiguiendo periodistas, porque el caso Murdoch, ¿cuántos juicios no ha puesto? Entonces,
Vargas Llosa escribe bastante bonito, pero le encanta hablar tontería, ¿no? Sin embargo, se entiende, tiene que hacer mérito ante sus patrones del norte. Señor presidente, ¿qué tal si escuchamos una nueva pregunta de la audiencia? Pero que quede claro, para que no le quede duda a América Latina, quién es el hipócrita que nos diga qué periodista está preso en Ecuador. Este es un Estado de Derecho. Aquí se persigue delitos, no personas. Si el delito lo cometió un periodista, qué pena. Pero ni siquiera así hay un periodista preso. Pero el hipócrita, los verdaderos hipócritas, dicen eso, que las cárceles están llenas de periodistas y de medios cerrados. Usted sí sabe, esa fue otra noticia que dio vuelta al mundo. 20 radios cerradas por la dictadura de Correa. Usted sí sabe que estamos en un proceso de renovación de frecuencias exigido por la Contraloría. Se han renovado 254 frecuencias y 20 no fueron renovadas y fueron canceladas. Esas son las 20 radios cerradas, de las cuales casi todas eran radios musicales. Pero así es como se distorsionan las noticias, para que vea quiénes son los verdaderos hipócritas. Entonces, ahora sí, señor presidente, nos vamos a la última pregunta de uno de los estudiantes universitarios. Adelante, por favor. Muy buenas noches, señor presidente de la República, Rafael Correa. Buenas noches, señor periodista Jorge Gestoso. Mi nombre es Lenin Franco, represento a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Mi pregunta, el día domingo en el diario español El País se publicó un artículo donde el periodista Mario Vargas Llosa en dicho artículo expresaba que la falta de conocimiento de lo que ocurre acá en el Ecuador y asimismo pues el desagrado de lo que es el desmonte del neoliberalismo en América Latina. Señor presidente, ¿cuál es su percepción y obviamente su opinión de lo que es esta campaña mediática? Bueno, lo que hemos hablado, Lenín, ¿no? Un saludo a la Politécnica del Carchi, felicitaciones, mejoraron mucho en la última evaluación. Lo que ya hemos dicho, si hay una campaña orquestada, por favor, o sea, tengan claro, chicos, que la justicia en relaciones internacionales de la conveniencia es el más fuerte, como dijo Trasímaco hace 3000 años, y que los poderes mundiales tienen relación entre ellos. Lo ha dicho Jorge, lo han denunciado personas como este periodista norteamericano, poder militar. Perdón, uruguayo. No, pero el norteamericano marca. Okay, el poder político, el poder financiero, el poder mediático, son parte de la misma argolla. Y cuando ven en peligro el sistema, se unen para aplastar a ese osado que ha tenido la audacia de cuestionar el sistema. Entonces tenemos ahorita una campaña nacional e internacional de estos negocios dedicados a la comunicación, no con argumentos tratar de refutar el asilo a Julian Assange, sino para tratar de convencer al mundo que aquí hay una dictadura, que somos contradictorios, que no hay libertad de expresión, que si mientras se le da el asilo a Assange un bielorruso está en la cárcel, las tonterías de siempre. Eso es, insisto, la mejor muestra de cómo estos poderes pueden tener discrepancias entre ellos, dentro de ciertos márgenes, matices dentro del sistema. Pero cuando ven a alguien que desafía el sistema, se unen todos para aplastar a ese alguien. Y sobre Mario Vargas Llosa, este señor tiene una doble moral, él sí una doble moral, un doble discurso. Porque él escribió una carta muy fuerte contra el comercio, denunciando, comercio de Lima, denunciando su falta de ética, su descarada intromisión en la campaña, favoreciendo a Keiko Fujimori contra Ollanta Humala. Lo denunció Vargas Llosa. Pero cuando él denuncia a la prensa, ahí es porque es un patriota que ama la verdad. Cuando uno denuncia a la prensa es un dictador que no le gusta la libertad de expresión. Mire quién tiene doble moral. Ojalá que entendamos que la prensa latinoamericana no es como algunos pretenden, ¿no? La idealizan, la mitifican, y no son esos periodistas que arriesgan la vida buscando la verdad, sino más bien se parecen precisamente a uno de los personajes de Vargas Llosa en una de sus novelas, porque a mí me parece un tipo muy limitado Vargas Llosa, pero escribe bonito, ¿no? Se llama Sinchi, el personaje, y la novela es Pantaleón y las visitadoras. Vean lo que hacía Sinchi. Daba clases de moral a un radiodifusor, era un vulgar chantajista. A ese personaje se acerca más la prensa latinoamericana que al idealizado periodista que arriesga la vida persiguiendo la corrupción política.
Antes de irnos entonces, señor presidente, repetimos que se está dando una conversación a través de Twitter. Jorge, quisiera precisar, no quiero generalizar. Hay periodistas honestos, hay buenos medios de comunicación, pero también hay esa prensa corrupta, chantajista, que con su poder busca someter al resto, que se parece bastante a Sinchi, personaje de Pantaleón y Las Visitadoras. Que de alguna forma es lo que denuncia. Sí la ha leído la novela, ¿no? Por supuesto. Muy lindo. No, Vargas Llosa a mí me enseña muchísimo, ¿no? Porque un tipo tan limitado que puede escribir tan bonito, sorprende. Le decía que se sigue generando ese debate a través de Twitter con el hashtag